Bienvenidos nuevamente. En la clase anterior hablamos de cómo evitar la cárcel. Ahora hablaremos de cómo evitar morir en el cumplimiento del deber y de la ciencia profunda que justifica por qué hacemos lo que hacemos. La ambulancia no es solo un vehículo, es un microambiente de alto riesgo donde convergen amenazas biológicas, químicas y físicas. La bioseguridad aquí no es solo higiene, es una estrategia de supervivencia operativa. Empecemos con la gestión de residuos, regulada estrictamente por el Acuerdo Ministerial 323 del MSP. Si no lo cumplen, cometen delitos contra la salud pública. La segregación debe hacerse en el punto de generación. Tienen que saber diferenciar. Tacho negro para desechos comunes, papeles, envolturas limpias. Tacho rojo para desechos biológicos infecciosos, todo lo que gotea sangre, gasas contaminadas, equipos de succión. Y vital, los cortopunzantes. Deben ir en guardianes de plástico rígido, resistentes a perforaciones. Nunca, y repito, nunca reencapuchen una aguja. El guardián se llena solo hasta 3/4 de su capacidad y debe estar fijo a la ambulancia para que no salga volando en un frenazo o choque. También tenemos los desechos farmacéuticos, como ampollas sobrantes de morfina o midazolam, que requieren custodia para evitar el tráfico de estupefacientes. Recuerden que las ambulancias no son bodegas de basura. Deben descargar estos desechos en puntos autorizados siguiendo rutas limpias. La limpieza de la unidad móvil es un procedimiento clínico. No es pasar un trapo y ya. Tenemos niveles. La limpieza concurrente se hace después de cada traslado, limpiando barandas, monitores y manijas con alcohol al 70% o amonios cuaternarios. Y la limpieza terminal es profunda, semanal o después de un paciente con COVID o tuberculosis. Ahí se vacía todo y se limpia de techo a piso, de lo limpio a lo sucio. Usen la técnica de doble balde para no esparcir bacterias, uno con desinfectante y otro con agua para enjuagar el paño. Sobre los químicos, el cloro es corrosivo, úsenlo solo en pisos o derrames masivos. Los amonios cuaternarios son el estándar para sus equipos biomédicos. Ahora, pasemos a un tema doloroso pero necesario en nuestro Ecuador actual: la violencia. El crimen organizado ha cambiado nuestro entorno de trabajo, obligando a implementar el Código Plata. Este protocolo se activa ante amenazas a la misión médica, como heridos de bala vinculados a bandas o tomas de hospitales. Ustedes deben aprender a pensar tácticamente. Dividimos la escena en 3 zonas. La zona caliente es donde hay amenaza directa, línea de fuego. El personal sanitario civil nunca entra ahí. Eso es para el GIR o el GOE. La zona tibia es una amenaza potencial. Entramos solo con escolta policial para hacer scoop and run, cargar y correr y poner torniquetes. Y la zona fría es donde ponemos el puesto de comando y hacemos el triage. Si trasladan un paciente código plata, se hace en cápsula de seguridad, patrullero adelante y atrás. Se quitan los nombres del uniforme, no se llevan familiares en la ambulancia y no se para en los semáforos. El hospital receptor debe bloquearse antes de que ustedes lleguen. Finalmente, entremos en la ciencia de la resucitación. La RCP moderna ha dejado de ser una maniobra mecánica para convertirse en una intervención molecular. Debemos entender la muerte celular como un proceso dinámico y potencialmente reversible. Analicemos el modelo de 3 fases del paro cardíaco de Weisfeld y Becker. La primera es la fase eléctrica, de 0 a 4 minutos. Aquí el corazón tiene ATP y oxígeno. La prioridad absoluta es la desfibrilación inmediata. Hacer RCP aquí solo retrasa el choque que salva vidas. Luego viene la fase circulatoria, de 4 a 10 minutos. El ATP se agotó, el corazón está isquémico o aturdido. Si chocan ahora, probablemente el corazón se vaya a asistolia. Necesitan hacer RCP de alta calidad por 2 minutos antes del choque para generar flujo, lavar metabolitos y resintetizar ATP, preparando al corazón para recibir la descarga. Y después de los 10 minutos entramos en la fase metabólica. Hay daño isquémico global y toxicidad. La RCP convencional falla mucho aquí. Necesitamos terapias avanzadas como ECMO o hipotermia. Aquí surge un concepto fascinante y letal: la paradoja de la reperfusión y el poro mitocondrial MPTP. Ustedes pensarán que devolver el oxígeno es siempre bueno, pero no.
Durante la isquemia, la célula se llena de calcio. Cuando reperfundimos, es decir, cuando logramos que la sangre vuelva a circular, RCE, el oxígeno reacciona con enzimas alteradas y genera una explosión de radicales libres o especies reactivas de oxígeno, ROS. Esta mezcla de calcio, radicales libres y la normalización rápida del pH actúa como una llave que abre el poro de transición de permeabilidad mitocondrial. Al abrirse este poro, la mitocondria colapsa, deja de producir energía y se rompe, liberando citocromo C que le da la orden a la célula de suicidarse, apoptosis, o necrosarse. Las terapias del futuro, de cara a las guías ILCOR 2025, buscan cómo evitar que este poro se abra, quizás enfriando al paciente o usando fármacos como la ciclosporina A, aplicando una reperfusión suave. Hablando de futuro, la ciencia avanza hacia técnicas que optimizan la hemodinamia. Una es la Heads-Up CPR o RCP con elevación de la cabeza. Hacer RCP en plano horizontal aumenta la presión intracraneal porque la sangre venosa se devuelve al cerebro con cada compresión, dificultando que entre sangre arterial nueva. Si elevamos la cabeza y el tórax unos 30 grados, usamos la gravedad para drenar esa sangre venosa, bajamos la presión intracraneal y permitimos una mejor perfusión cerebral. Otra tendencia es la doble desfibrilación secuencial para la fibrilación ventricular refractaria. Si el corazón no sale con 3 choques, usamos 2 desfibriladores para dar 2 descargas casi simultáneas con parches en posiciones diferentes. Esto cambia el vector de corriente y aumenta la energía, logrando despertar a un miocardio terco. Y para saber el pronóstico ya no solo miraremos las pupilas, usaremos biomarcadores en sangre como la proteína S100B o la enolasa neuronal específica, NSE, que nos dicen cuánto daño cerebral real hubo. En conclusión, el perfil de egreso que buscamos con esta unidad es el de un profesional integral, alguien que tenga seguridad jurídica porque domina el código de organización e información de personas y llena bien el formulario 002, alguien con seguridad operativa que sabe manejar desechos y sobrevivir a un tiroteo con el código plata, y alguien con excelencia científica que entiende que al comprimir el pecho está tratando de cerrar un poro mitocondrial y evitar la apoptosis. Ustedes no solo responden a emergencias, gestionan crisis complejas con rigor científico, ético y legal. Retomando el hilo de nuestra charla sobre seguridad y ciencia, es indispensable que ampliemos ciertos protocolos tácticos del código plata que a menudo se malinterpretan en el terreno. Cuando hablamos de transportar a un paciente bajo amenaza, mencionamos la cápsula de seguridad, pero quiero que visualicen la logística de esto. No se trata solo de tener un patrullero cerca, se trata de la disciplina de convoy. La ambulancia va al centro, un patrullero abre camino y otro cierra la retaguardia. En este escenario, la conducción cambia radicalmente. Olviden la conducción suave para confort del paciente. Aquí prima la velocidad y la no detención. No nos detenemos en semáforos en rojo. No nos detenemos si alguien golpea la ambulancia. El objetivo es evitar ser un blanco fijo. Además, la comunicación por radio debe ser minimalista. Los grupos delictivos monitorean frecuencias. No den su ubicación exacta ni la ruta por radio abierta, usen claves o teléfonos celulares encriptados si es posible. Y un detalle humano muy duro. En un código plata se prohíbe terminantemente que familiares o acompañantes suban a la ambulancia. Sé que suena cruel separar a una madre de su hijo herido, pero un civil en crisis de pánico dentro de la unidad durante un ataque o persecución pone en riesgo a toda la tripulación. Ustedes deben ser firmes. Por protocolos de seguridad policial, nadie sube. Su prioridad es que el equipo llegue vivo al hospital. Ahora, volvamos a la ciencia pura, a esa frontera del conocimiento que son las guías ILCOR 2025. Mencionamos la técnica de Heads Up CPR o RCP con elevación de cabeza y quiero explicarles la fisiología hidráulica detrás de esto para que entiendan por qué vamos a cambiar la forma de reanimar. En la RCP tradicional plana, cada vez que ustedes comprimen el tórax, aumentan la presión intratorácica. Eso es bueno para bombear sangre a las arterias, pero también transmite esa presión hacia atrás, por las venas yugulares, hacia el cerebro. Esto aumenta la presión intracraneal, PIC.
Si la PIC sube, se crea una resistencia que impide que la sangre arterial oxigenada entre al cerebro. Es como tratar de inflar un neumático que ya está lleno de aire a presión. Al elevar la cabeza y el tórax unos 30 grados, usamos la gravedad para que la sangre venosa del cerebro drene hacia el corazón. Esto baja la PIC. Al bajar la PIC y mantener la presión arterial con las compresiones, aumentamos la presión de perfusión cerebral. Recuerden la fórmula. Presión de perfusión cerebral es igual a presión arterial media menos presión intracraneal. Si bajamos la segunda, mejoramos la primera. Estudios preliminares sugieren que esto duplica la probabilidad de supervivencia neurológica intacta. Pero ojo, requiere dispositivos automatizados y válvulas de impedancia, no es solo poner almohadas. Otro concepto avanzado para las fibrilaciones ventriculares que no ceden es la doble desfibrilación secuencial. Imaginen un corazón cuyo sistema eléctrico es un caos total y no responde al choque estándar de 200 julios. La teoría nos dice que quizás el vector de la corriente no está atravesando suficiente masa miocárdica fibrilante. Al usar dos desfibriladores y colocar los parches en posiciones diferentes, uno en la posición estándar anterior lateral y el otro en posición anterior posterior, creamos dos caminos de electricidad que se cruzan. Al dispararlos con menos de un segundo de diferencia, no solo aumentamos la energía total, sino que golpeamos al corazón desde múltiples ángulos, despolarizando áreas refractarias que el primer choque no tocó. Esto es ingeniería eléctrica aplicada a la supervivencia.